de este 19 de junio del año 2013. En el tema internacional quisiera abordar la propuesta de China de construir un canal en Nicaragua que ha provocado ya de entrada la sola propuesta toda una serie de controversias. Desde el período de la conquista, los europeos se dieron cuenta de que el istmo centroamericano era un lugar estratégico para vincular los dos océanos, para vincular el Atlántico, ahí confundido con el Mar Caribe, y del otro lado el Pacífico, y de esta manera tener una comunicación entre los dos océanos significaba ya desde aquella época el tener una posición estratégica que le daba la categoría de potencia mundial a quien fuera capaz de tener esta habilitación de elementos geográficos. Cuando uno de los capitanes españoles le escribe a Felipe II de la posibilidad de construir en el istmo de Panamá un canal, la respuesta de Felipe II nos explica por qué los países de habla española andamos en el segundo y en el tercer mundo. La respuesta fue: no rompa el hombre, no destruya el hombre lo que unió Dios. Es decir, si Dios unió el continente, nosotros no podemos separarlo. Esta visión que demuestra el poco sentido del aprovechamiento de los elementos geográficos, nos habla de la gran falla de España en relación a América, y que fue básicamente el desconocimiento de sus elementos geográficos, el desconocimiento de sus fronteras, el desconocimiento de sus dimensiones, lo que llevó a la administración de los Habsburgo a generar un sistema en el que todo el continente estaba dividido entre dos ciudades, Lima y Ciudad de México, y desde estas dos ciudades teóricamente se controlaba el continente entero. Desde allí comenzaron los errores, las deficiencias, que se multiplicaron cuando de las 86,000 toneladas de plata que salieron de América para Europa, los resultados de esta derrama gigantesca de plata sobre España no significaron el convertir a España en la potencia económica más importante de Europa, sino al revés. España se metió en la guerra de Flandes, que fue su Vietnam. En esta guerra de Flandes perdió todo lo que tenía que perder y sobre todo los recursos económicos. España se negó a establecer un sistema bancario propio de los españoles, dependiendo del sistema bancario de los holandeses y de los alemanes. España se endeudó terriblemente, y todos estos factores nos van hablando de cómo la perspectiva del mundo español respecto de América tuvo una serie de equivocaciones que le dejaron pésimos resultados. Pero sobre todo, lo que más destaca es en el mundo español el que no generaron para América una vocación marinera. No hay, salvo Chile, que desarrolla por su propia cuenta
una vocación marinera muy especial. No existen en general en el resto de los países inquietud y propuestas para que a la América española se hubiera convertido en la más grande potencia naval de todos los tiempos. Ya en el siglo XIX, los peruanos, un poco los argentinos, se irán sumando a este ejemplo de Chile, pero en una escala que nunca llega a igualar a los chilenos. En este sentido, hemos comentado ya en varias ocasiones el papel de Chile en relación al resto de los virreinatos, siendo Chile apenas una capitanía, era mucho más importante para el tránsito comercial marítimo con el mundo asiático de lo que eran otros territorios. Todavía en el periodo de la primera etapa virreinal, el comercio con las Filipinas, que se controlaba desde Puebla, una cosa que nos habla del centralismo del mundo de los Habsburgo, todo controlado desde el centro del continente. Desde Puebla se controlaban dos puertos, que eran dos puertos clave, Acapulco y Veracruz, que eran las dos puertas de entrada y de salida de los productos que venían de Europa, Veracruz, y de Asia, Acapulco. Esta importancia que se le dio a Puebla, pienso que pudo haber generado la vocación de construir un canal en Centroamérica que permitiera un tránsito más rápido de los productos de un lado para el otro, que en aquella época la rapidez del tránsito de las mercancías suponía el abaratamiento o el encarecimiento de las mismas, y esto a los comerciantes les resultaba extraordinariamente interesante. Sin embargo, una visión burocrática, una visión muy rígida respecto de lo que se podía hacer, impidió que los españoles tuvieran una mayor presencia en cambios significativos. En el siglo XIX, los norteamericanos inician sus primeros escarceos de expansión hacia la zona de Centroamérica. Es la época en la que aparecen las grandes figuras de los filibusteros, y en particular la figura de William Walker, que es tal vez el más representativo de todos ellos. Conocemos a Walker en México porque Walker estuvo involucrado en el primer intento de separar la península de Baja California y crear en ella una república independiente. Luego participó en la fracasada incursión de los filibusteros en Sonora. Estaba en Nueva Orleans preparando su ofensiva, su incursión en Cuba, cuando fue interceptado por representantes de algunos de los grandes capitales norteamericanos que le ofrecieron a William Walker dirigir sus esfuerzos a Centroamérica. Y entonces William Walker se va a Centroamérica con un grupo de mercenarios, forma un ejército de mercenarios que no era un ejército muy grande, logra con este ejército victorias importantes sobre los ejércitos centroamericanos, se proclama presidente de Nicaragua, y en este periodo los norteamericanos, por primera vez, estudiando la geografía de Nicaragua, se dan cuenta de que entre la costa del Caribe y el lago de Nicaragua, que es un lago enorme que hay en Nicaragua, no hay una distancia muy grande de tierra,
y que en esta tierra podría crearse un canal que permitiera la comunicación con el Pacífico, porque el lago de Nicaragua tiene salida al Pacífico. Sin embargo, en aquella época hubo dos factores que hicieron que la visión de un canal en Nicaragua se desvaneciera. El primero y el más significativo fue la fiebre del oro en California. Cuando aparece la fiebre del oro en California, todas las ideas de construir algo se olvidaron y todo el mundo se fue a picar piedra en California a buscar el oro, que realmente en algunos lugares tuvo filones importantes que fueron el gran señuelo para la movilización social, un gigantesco desplazamiento de la masa de población norteamericana hacia el norte por la costa del Pacífico. Los habitantes de la costa del este se embarcaban en Boston, se embarcaban en Nueva York, se embarcaban en cualquiera de los puertos del Atlántico, viajaban a Nicaragua, caminaban un tramo en la selva, se subían a unos barquitos que funcionaban en el Golfo, en el lago de Nicaragua, y estos los llevaban hasta el Pacífico, ahí tomaban otro barco y se iban a California. Y era más rápido en aquella época que irse caminando desde la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico o viceversa. Decíamos, la movilización humana fue impresionante, una cantidad de personas viajaron en una dirección y en otra. Y el segundo factor fue el factor tecnológico. Ciertamente para la época 1853-1858 no había la tecnología para poder hacer las excavaciones con la profundidad que se necesitaba y con la seguridad que se necesitaba. Y esto quedó un poco en espera. A finales del siglo XIX muere en un asesinato el presidente McKinley, un anarquista le dispara y lo mata, y entonces queda en su lugar Theodore Roosevelt, que es uno de los primeros gobernantes interesados en aplicar las teorías geopolíticas. Entonces Theodore Roosevelt comienza a razonar y comienza a investigar con sus asesores la posibilidad de construir un canal en Nicaragua. Se hace un estudio y el estudio es totalmente viable. Se le propone al presidente y el presidente dice que lo va a proponer al Congreso para que el Congreso hable con el presidente de Nicaragua y se hagan los acuerdos pertinentes. Mientras, Theodore Roosevelt, que era filatelista, coleccionaba estampillas, busca entre su colección las estampillas de Nicaragua y se encuentra varias estampillas en donde hay un volcán, y entonces le pregunta a sus asesores: ¿hay un volcán en Nicaragua? Y le dicen: ahí juntito de donde vamos a construir, ahí está. Y entonces Roosevelt dijo: no, yo no construyo un canal junto a un volcán en actividad. Y esa fue la razón por la que no se inicia el proceso de la construcción del canal en Nicaragua, y Roosevelt propone entonces la construcción en Panamá. Colombia no acepta prestar su territorio porque Panamá era parte de Colombia, y entonces Roosevelt inicia el intervencionismo norteamericano de una manera muy clara, propicia la independencia de Panamá y con el nuevo gobierno de Panamá obtiene el derecho para hacer la construcción del Canal de Panamá.
De la construcción del Canal de Panamá, 1903-1915, de la construcción de este canal para la fecha, el Canal de Panamá ha venido cobrando cada vez más y más importancia. Sin embargo, en el periodo que ubicaríamos del año 2000 al año 2010, lo que se pudo comprobar es que el canal es ya insuficiente. El gobierno panameño ha hecho una modificación que le agrega el 50% de la extensión del canal, crece el canal 50%, verdaderamente es un trabajo excepcional. Aún así, los barcos tienen que hacer espera, una larga lista de espera, porque el tránsito es a través de las esclusas y las esclusas significan siempre muchísimo tiempo. El barco llega, se va llenando la esclusa y el barco va subiendo, o al revés, se va vaciando la esclusa y el barco va bajando, y esto tarda horas. Entonces no pueden ir varios barcos al mismo tiempo, no es como en el canal de Suez, en donde los barcos entran y salen del otro lado sin ningún problema. La idea del canal de Nicaragua que están proponiendo los chinos es la idea de un canal en donde no hay esclusas. Un canal, por lo tanto, que iría de la costa del Caribe hacia la costa del Pacífico, perforando un tramo junto al volcán y creando un ritmo de caminos verdaderamente mucho más rápido que el de Panamá, porque al no haber esclusas y al pasar de manera directa de un océano al otro, pues las condiciones pueden resultar verdaderamente excepcionales. Los chinos le propusieron a México el año pasado, hacia mediados del año pasado, hará más o menos un año, le propusieron la construcción del canal en Tehuantepec. Pero luego los propios chinos, cuando vinieron a hacer las primeras exploraciones geológicas, geográficas, se dieron cuenta de que la orografía de Tehuantepec es muy complicada. Y entonces los chinos propusieron la construcción de un ferrocarril y propusieron que la construcción del ferrocarril se hiciera no en el istmo de Tehuantepec, sino se hiciera de la costa del Pacífico en alguno de los estados del norte en dirección a Tampico, el ferrocarril, y que fuera en línea recta, y sería uno de los ferrocarriles más modernos y por lo tanto más rápidos y con mayor capacidad de transporte para personas y para mercancías, con lo que los barcos que llegaran a los puertos mexicanos del Pacífico tendrían la seguridad de que en unas horas su mercancía estaría del otro lado. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón, que fue a quien le hicieron el planteamiento, decidió no interesarse en el tema. Se desinteresó por la intradicional capacidad de los latinos de entender estas cosas, o se desinteresó, como algunos dicen, porque el ferrocarril no lo iba a hacer él, sino le iba a tocar a su sucesor, y entonces dijo, si no es conmigo, no es con nadie. O sería que las exigencias de los chinos, como otros dicen, eran de tal magnitud que prefirió no hacer la negociación. El hecho es que ante la negativa de México, que fue la primera opción china, se van ahora a Nicaragua. En Nicaragua se ha levantado toda una protesta de la izquierda de este país señalando que el gobierno está a punto de entregarle la soberanía
de Nicaragua a los chinos. El proyecto de los chinos es un proyecto verdaderamente extraordinario. Están hablando de la construcción de un canal, pero están hablando de que este canal tendría toda una serie de componentes. Entre otras cosas, el monto de la inversión china sube en este momento a 40,000 millones de dólares que serían entregados para la construcción, no al gobierno nicaragüense, sino a las compañías chinas, que serían las que harían el trazado y desarrollo del canal. El canal tendría, primero, el área en donde los barcos hacen su tránsito, junto exactamente al canal se construiría una carretera, es decir, tendrían dos caminos, el camino de los barcos y el camino de la carretera, y debajo de la carretera un oleoducto para llevar el petróleo de Venezuela a China a través de este lugar. Es decir, es un proyecto que llamaríamos integral, en donde en un solo espacio se ubican tres medios de comunicación para el petróleo, para el transporte de productos por vía terrestre y productos a través de los barcos que circularían de un lado para el otro. China ofrece financiar en estos 40,000 millones de dólares para la construcción y le ofrece a Nicaragua que sea socio del proyecto con la cláusula en el contrato de que en 99 años China entregaría la soberanía del canal y de la carretera y del oleoducto a los nicaragüenses, y China se retiraría como Estados Unidos hizo con el canal de Panamá. Esta propuesta en Nicaragua no ha resultado muy popular porque los grupos radicales que siempre se han caracterizado por su pesimismo consideran que se perdería totalmente la soberanía del país al tener esta presencia de el canal y la carretera y el ducto de los petróleo de los chinos, que con eso se pondría en riesgo la soberanía. Uno de los temas que está en este momento a debate en el mundo de la globalización es el tema de las soberanías. Esto es cierto. Es decir, el argumento no es del todo equivocado. La pregunta es si la construcción del canal no le daría a Nicaragua las posibilidades de crecimiento, desarrollo y consolidación para su población, que es otra de las caras de la soberanía, que le resultaría a los nicaragüenses extraordinariamente efectivo el tener funcionando de manera correcta. Si se ponen a pensar en la construcción de este canal, esta carretera y este ducto, la oferta de mano de obra va a ser monumental. Los nicaragüenses no van a poder surtirla. Se va a provocar una movilización de Centroamérica hacia Nicaragua que va a frenar la migración de los centroamericanos hacia México y hacia Estados Unidos, lo cual le hará bien a Centroamérica. Centroamérica está perdiendo mucha de su gente en este desplazamiento hacia el norte en búsqueda de sueños y de ilusiones en los Estados Unidos, con buenos trabajos bien pagados, con la posibilidad de
encontrar un asentamiento mucho más sólido y firme en territorio centroamericano, me parece que muchos de los vecinos se van a reunir y se provocará una detonación de desarrollo a nivel regional, que es la característica además de los procesos virtuosos en la globalización cuando funcionan. ¿Qué ocurrirá en esta situación con la presencia de los norteamericanos en el área? Pues sin duda Estados Unidos está inquieto porque ya no tiene el canal de Panamá, porque la presencia del canal de los chinos le indicaría que el escenario internacional está cambiando. Para 1900, el momento en el que despega como gran potencia Estados Unidos, la construcción del canal fue la señal de que Estados Unidos había alcanzado una dimensión de liderazgo que antes no tenía. Ahora, a tantos años de distancia, 100 años de distancia de aquel proyecto, resulta que son los chinos los que se están convirtiendo en una superpotencia. El tema, que decíamos es un tema muy rico en la historia, queda ahí como un dato más de los fenómenos que están ocurriendo a nivel mundial y que, si no lo sabemos entender e interpretar, sin duda le dejarán a nuestro país situaciones de desaliento y de desánimo si no nos atrevemos a salir al mundo de la globalización y enfrentar al mundo de la globalización. La verdadera soberanía se pierde cuando los países pierden su capacidad de desarrollarse por sí mismos, de alimentar a su población, de darle a su población horizontes en el futuro de crecimiento y desarrollo. Ahí es cuando se pierde la soberanía. No necesariamente el que haya un país extranjero ocupando un territorio determinado significa que yo ya no tengo soberanía. Mi soberanía se ve mucho más vulnerada con la invasión de los clichés intelectuales que nos están llegando de Estados Unidos y de Europa en muchos casos, que chocan con los elementos culturales en los cuales vivimos y van generando toda una serie de conflictos que verdaderamente sí nos hacen perder eso que llamamos soberanía. Hay que recordar que el tema de la soberanía es un tema que nunca estuvo resuelto, que aunque los franceses, que son los autores de la doctrina, han sostenido siempre que la soberanía o reside en el gobernante o reside en el pueblo. Algunos piensan que incluso reside en el territorio geográfico, que esta es una de las características inherentes al Estado moderno. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, la corriente liberal norteamericana es muy escéptica respecto del tema de la soberanía, y ellos consideran que la soberanía es un invento de los franceses que les subieron vender muy bien a varios de los estados modernos, pero en realidad eso que se llama soberanía es una abstracción que no puede demostrarse, que lo que sí puede demostrarse es que los estados pertenecen a una compleja realidad social en la que todos y cada uno de ellos tiene un papel determinante. Y si ese papel no lo cumplen bien, no solamente se afecta el escenario internacional, porque si uno de los engranes no funciona, pues la maquinaria del reloj se detiene. No solamente eso pasa, sino que el engrane en sí, ese engrane,
si no se repara, si no se puede reparar, la alternativa del sistema global es quitar el engrane y poner otro, y el que se quedó afuera queda auténticamente desplazado y eliminado. Es un poco la aplicación en el terreno de lo internacional de la teoría de las élites. Cuando una élite dominante es desplazada por una élite subalterna, dentro de la élite dominante que pierde el poder, se produce inmediatamente una especie de purga en la que salen fuera aquellos que por una razón o por otra son considerados los responsables de haber perdido el liderazgo de la sociedad. Esto, en el plano del desarrollo industrial y comercial, es muy semejante. En un escenario nuevo, el escenario de la globalización, aquellos que no entiendan que la globalización significa el funcionamiento en red en todos los sentidos, los que no se den cuenta de que los engranes que giran alrededor están buscando que embonemos con ellos para multiplicar nuestras capacidades y las capacidades de otros, evidentemente, y con ello construir un escenario diferente para el futuro. Quien no lo entienda será simplemente hecho a un lado de esta maquinaria implacable que se impondrá al final porque todos se combinan, y el que no se sumó pues queda como el residuo de la teoría de las élites, listo para el basurero de la historia, porque no tiene ya o no tendrá ya posibilidades de recuperar lo que perdió. En este proyecto a nivel mundial que se está generando en este momento, sin duda son los países asiáticos, la India y China, dos de los grandes factores de transformación. En América, los proyectos a desarrollarse, está desde luego la potencia norteamericana, que sigue siendo y creo que seguirá siendo durante algún tiempo, ya no la gran potencia que fue en el siglo XX, pero sí una potencia muy importante que jugará un rol significativo dependiendo de cómo atienda los elementos de su relación regional, es decir, de cómo se resuelva para Estados Unidos su relación con los migrantes que vienen del sur y su relación con Canadá, que se ha deteriorado de manera sensible en los últimos años. Si Estados Unidos logra recuperar este liderazgo regional, los integrantes de la región, México y Canadá, tendrán una enorme oportunidad de crecer y consolidarse. Y si crecen y se consolidan en serio, pueden a su vez, sobre todo México, que tiene una vocación geopolítica marcada por su entorno centroamericano y caribeño, puede lograr generar una transformación significativa de estas regiones que le quedan próximas, y puede además asumir un liderazgo frente a Sudamérica que puede resultar muy interesante. Sin embargo, en medio de los reclamos que se están provocando por los diferentes grupos y las diferentes regiones que están emergiendo en este escenario de la globalización, sin duda también hay sus problemas, y algunos de estos problemas pueden llegar a ser problemas muy serios. Comentábamos en la vez anterior el caso de los anarquistas, y yo me he encontrado de la semana pasada para acá una serie de artículos que hablan de que el anarquismo está creciendo a nivel internacional y que la policía de México, preocupada por los últimos acontecimientos, los de hace 8 días,
el enfrentamiento que tuvieron con los granaderos, los anarquistas, ha hecho una investigación en donde detectan que hay 35 blogs anarquistas funcionando en México y que de estos blogs anarquistas hay varios que tienen una relación muy directa con Europa. El periódico Reforma publica un amplísimo reportaje el 18 de junio, ayer, en donde nos dice que los grupos más significativos del anarquismo en nuestro país en este momento son, en primer lugar, los ecoactivistas. Se caracterizan por el uso de artefactos explosivos en defensa del medio ambiente, desde luego, ¿no? Mantienen comunicación vía Internet. Operan con los siguientes nombres: Frente de Liberación Total, Humana Animal y de la Tierra, Frente de Liberación Animal e individuales tendientes a lo salvaje. Junto con los ecoactivistas funcionan los grupos anarquistas del ala izquierda radical, que usan aparatos explosivos, se adjudican los hechos vía Internet y tienen relaciones con grupos europeos. Destacan entre ellos la Federación Anarquista Informal, FAIM, la M finales de México. Luego está el Bloque Negro, luego está el Difundir Ideas y luego está el Libertarias de Acatepec. En tercer lugar está el ala izquierda tradicional. Acuden a manifestaciones, tienen tendencias vandálicas, buscan el enfrentamiento directo con la autoridad. Destacan entre estos grupos la Coordinadora Estudiantil Anarquista, el Frente Oriente y la Cruz Negra Anarquista. Estos serían algunos de los grupos que están en este momento actuando en nuestro país con proyección hacia el exterior. Estas vertientes del anarquismo se combinan con una vertiente anarquista que está vinculada con el pensamiento cristiano y que tiene expresiones que son particularmente curiosas. En el libro de los anarquistas se incluye un fragmento de un texto de José Martínez Ruiz que se llama Anarquismo y Cristianismo, en donde, les voy a leer solamente un pequeño párrafo, dice: Anarquismo y cristianismo, el verdadero Cristo. El Cristo descendió de su cruz y dijo a los creyentes arrodillados frente a él: hijos míos, sois unos imbéciles. Hace 19 siglos que prediqué la paz y la paz no se ha hecho. Prediqué el amor y continúa la guerra entre vosotros. Abominé de los bienes terrenos y os afanáis por amontonar riquezas. Dije que todos eran hermanos y os tratáis como enemigos. Hay entre vosotros tiranos y hay gente que se dedica a esclavizar. Los primeros son malvados, los segundos son idiotas. Sin la pasividad de estos no existirían aquellos. Grande es la crueldad de uno, mayor es la resignación de los otros. ¿Por qué sufrir en silencio cuando se tiene la fuerza del número, que es la que nos da el derecho? ¿No fue este el espíritu de mis predicaciones? Vosotros, los republicanos de la religión, la habéis falseado. Yo vi el origen del mal en la autoridad y en su órgano el Estado, y por eso me persiguieron. Desconocí el poder de los césares como atentatorio de la libertad humana, y por eso perecí en una cruz. Uno de mis más amados discípulos, Ernesto Renan, ha dicho que fui un anarquista. Si ser anarquista es ser partidario del amor universal, destructor de todo poder,
perseguido por toda la ley, declaro entonces que fui anarquista. Como se ve, el lenguaje es bastante agresivo y sin duda a mucha gente le impresiona. Comentábamos en la ocasión anterior, en nuestro país, junto con estas líneas anarquistas universitarias, juveniles, está el anarquismo social que ha venido manejando Javier Sicilia desde hace un buen número de años. Javier Sicilia no es un hombre violento, él no anda con cartuchos de dinamita, ni anda incendiando vehículos. Él está convencido de que la sociedad en la que vivimos se ha echado a perder en las ciudades. Y entonces él lo que propone es el regreso a las aldeas. Ha participado en varios encuentros de arquitectura a nivel nacional e internacional y ha presentado un interesantísimo proyecto del desarrollo de aldeas sustentables que resolverían, según él piensa, el problema de las enormes ciudades del mundo en que vivimos. El problema que tiene la teoría de Javier Sicilia es que choca frontalmente con la teoría que está siendo impulsada en primer lugar por China, pero que tiene un impacto profundo en el resto de los países del mundo. Según esta teoría, el siglo XXI será el ámbito en el que crezca y en el que se desarrollen las grandes ciudades. Es como una especie de retorno a la red de la Liga Hanseática, nada más que transportada al siglo XXI, y ya no serán las pequeñas ciudades que se coaligaron en uno de los más exitosos modelos de redes de comercialización y redes al mismo tiempo de industrialización, que le dieron a toda el área en donde se produjo este fenómeno un crecimiento y un desarrollo verdaderamente sensacional. Ya no es esto, sino ahora son las megaciudades, las gigantescas ciudades que comenzarán a dominar el escenario muy pronto. Uno de los ejemplos es la ciudad de Shanghái, el otro de los ejemplos sería la ciudad de Dubái y sería la ciudad de Singapur, comenzaría la ciudad de Seúl. Comenzaríamos a encontrarnos con gigantescas metrópolis en las cuales la alternativa, según dicen los chinos y los hindúes, que son los principales promotores del modelo, ciudades en las que la alternativa es muy simple. Si no se atienden por los gobiernos de una manera adecuada, estas megaciudades se convertirán en gigantescos centros de la criminalidad. Y si se atienden adecuadamente, se convertirán en las plataformas a partir de las cuales se podrán comenzar a construir nuevas ciudades que resuelvan los problemas de la comunidad. China tiene liderazgo en este momento en el mundo con su programa del escaparate, de las 23 ciudades escaparate, a través de las cuales está logrando un crecimiento económico que ha sorprendido al mundo entero. Y son 23 ciudades. Si, como China tiene planteado para finales de siglo, son 75 las ciudades chinas que tendrían este crecimiento, China, no como país, sino las ciudades chinas, cada una de ellas sería el equivalente a uno de los países del mundo antiguo. Cada una de estas ciudades será capaz de
ser autosuficiente para resolver los problemas de la población que tiene, no permitirá el crecimiento de las zonas precaristas en su periferia, es decir, no habrá las áreas de casas de madera y de cartón alrededor, no habrá chabolismo, no habrá favelas, no habrá nada de lo que significa el descuido del Estado en la planeación. Los chinos hasta el momento han llevado la batuta y han creado un escaparate que resulta enormemente provocativo y enormemente atractivo. Los mecanismos a través de los cuales se están operando que estas 23 ciudades no tengan áreas precaristas son muy del estilo dictatorial de los chinos. Es decir, nadie puede hacer una casita de cartón porque el Estado en China llega y se lo lleva, y además no se lo lleva para ponerlo de regreso en su casa, sino se lo lleva a lo que se llama un centro de reeducación. Y como los centros de reeducación funcionan con sistemas disciplinarios verdaderamente brutales, el número de personas que sale de un centro de reeducación es muy pequeño. La población que llega ahí es muy numerosa, los que salen son unos cuantos, porque los sistemas de castigo son particularmente duros. El modelo de las grandes ciudades, es un modelo que ha sido pensado por diferentes personalidades del mundo político. Yo creo que el más conocido en este sentido es Adolfo Hitler. Hitler quiso crear una ciudad que ya no fuera Berlín, porque Berlín le quedaba chiquito para la visión de la Alemania que dominaría el mundo que tenía Hitler, y entonces Hitler le encarga a su arquitecto favorito, Albert Speer, el diseño de la ciudad de Germania. De la ciudad de Germania quedan todavía vestigios en Alemania. Yo pensaba que nunca había pasado de ser un plano sobre un papel. No, construyeron edificios y esos edificios existen todavía. Y es la visión de los faraones, pero en el siglo XX. O sea, enormes, gigantescos edificios para impresionar al mundo. En la corriente actual no se trata de crear enormes, gigantescos edificios de orden político, sino de orden comercial. Y entonces en Dubái tenemos uno de los hoteles más altos del mundo y tenemos una de las torres de oficinas más impactantes del mundo, en donde se está reflejando precisamente la verdadera función de Dubái. Dubái es un centro intermediario de intercambios de petróleo en primerísimo lugar y en segundo lugar de muchas de las mercancías del Medio Oriente. Y los grandes proveedores de estas redes de distribución, todos ellos están peleándose por una oficina en el gran edificio, porque desde este gran edificio, digamos, se domina el mundo del comercio en toda la región del Golfo Pérsico. El pensamiento de el desarrollo de las grandes ciudades es sin duda uno de los atractivos que se está presentando en el momento actual y en el que México sin duda puede incorporarse, no solo porque tiene una gran ciudad que es la Ciudad de México, sino porque si el sistema funciona, indiscutiblemente se puede comenzar a rescatar
para amplios sectores de la sociedad espacios de mayor dignidad y de una forma de vida mucho más agradable de lo que ahora se tiene. Si les parece, seguiremos analizando el tema la semana próxima.